Muy bien, entonces me quedo donde estaba. Jesús Campos. Presente. Astrid Campos. Tiene justificación, creo que fue al médico. Ok, gracias. Aislinn. Presente. Ricardo. Presente. Anet. Presente. Evelyn. Presente. Arturo. Ana Giselle. Presente. Jade. Presente. Kevin. Presente. Cindy. Presente. Julio. Ana Lisbeth. Emiliano. Presente. Tania. Presente. Ainara. Presente. Joante. Presente. Andrés. Abigail Che. Presente. Edward G. Presente. Citlali. Presente. Johnny. Presente. Adirem. Tiene problemas con su internet, prof. No va a poder entrar. Ya avisó al tutor. Ok, gracias. Carolina. Presente. Mariana. Presente. Muy bien. ¿Alguien hizo falta, muchachos? Yo, profe Chávez. Andrés. Yo igual, profe. Calvario. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a terminar hoy el tema de los ecosistemas y mañana les voy a dejar un quiz que va a ser el repaso de este tema, ya para terminar esto y que comencemos el otro. ¿Ok? Entonces, déjenme les proyecto la presentación. Muy bien. Más o menos nosotros nos quedamos en ecosistemas terrestres, que fue parte de lo último que estábamos viendo. Entonces, a partir de ahí vamos a comenzar para terminar de ver la presentación. Andrés, ¿puedes leer, por favor? Gracias. Dice, ecosistemas terrestres. En amplias zonas de la Tierra se repiten las mismas condiciones climáticas originando comunidades de seres vivos de amplia distribución denominadas biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres gobernados por condiciones climáticas similares que comparten una vegetación característica que los define. Exactamente. Vamos a ver que los ecosistemas... Profe, apagó su micrófono. Sí, ya sé, lo desconecté porque como está pasando no sé qué persona con un altavoz, entonces no me deja escuchar ni dar bien la clase. Ok, muy bien. Entonces, nos leía su compañero que los biomas son conocidos también como ecosistemas terrestres. Ellos tienen la característica de que ocupan una gran parte del territorio que tenemos en el mundo. Definitivamente no son más grandes que los ecosistemas acuáticos, pero lo que tienen de diferente es que sí son más diversos, no solamente en su fauna y en su flora, sino que más bien son más diversos en la cuestión de climas y orografía, o sea, cómo es el terreno, los diferentes climas, que como quiera el ecosistema acuático, aunque es más diverso en cuestión de fauna,
pues no tiene condiciones climáticas distintas, ¿no? Más que lo que vamos encontrando en las diferentes zonas del mar, que es lo que vimos la clase pasada. Otra cosa interesante que tiene el ecosistema terrestre es la vegetación. La vegetación es característica porque está definida por la condición climática en la que se encuentra y la región del mundo. Vamos a ver que existen diferentes tipos de vegetación y quería ponerles como ejemplo sobre un ecosistema español. Este ecosistema español es uno de los tantos que hay en ese país, que es conocido porque Europa tiene una gran área y terreno de áreas naturales protegidas. Aunque México es mucho más pequeño, es mucho más diverso, pero no tiene tantas áreas naturales protegidas como España y el Mediterráneo. Son áreas extensas que aún no han sido exploradas y que cuentan como reservas naturales. Mariana, ¿me escuchas? Mariana. Anet. Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Las especies arboreras suelen ser de hoja perenne. ¿Está bien lo que estoy leyendo? Sí, puedes leerla desde el primer párrafo, por favor. Bosque mediterráneo. En las regiones del clima mediterráneo, con verano muy calurosos e inviernos templados, en la que las lluvias es de alrededor de 500 mm anuales y cae con una gran irregularidad y tolerancia. Es típico de toda la franja que rodea el Mediterráneo y de algunos lugares de California y África del Sur. En la península ibérica ocupa amplias áreas, a veces mezclándose en el bosque caducifolio. Ok. Bueno, lo que trato de explicarles en ese párrafo es que el clima mediterráneo, les comentaba, no es tan diverso como el que tenemos aquí en México. Sin embargo, es muy acentuado. O sea, ustedes pueden recorrer varios kilómetros y van a encontrar que el clima es prácticamente igual. Y por lo tanto, eso define el tipo de vegetación que vamos a encontrar ahí, siendo característico e importante de un clima templado hasta cierto punto tropical con ciertas cantidades de agua. Algo interesante de la vegetación, dependiendo del bioma o el ecosistema terrestre, es que no importa con cuál se encuentren ustedes, si es un bosque, una selva, una sabana, siempre vamos a encontrar dos tipos de vegetación arbórea diferentes. Está la caducifolia y está la perennifolia. La perennifolia, también conocida como perenne o siempre verde, que es la definición del inglés evergreen, se caracteriza porque es una vegetación que todo el tiempo son árboles con dosel verde. O sea, pueden tirar hojas, pero nunca van a quedar pelones los árboles, siempre están... Si ustedes, por ejemplo, han ido a la playa o no sé, han viajado últimamente por Mérida, que se vayan a algún pueblo o algo, van a ver que ahora la vegetación está, pues se nota su característica caducifolia. O sea, ustedes van por la carretera y ven como los árboles están todos secos, no tienen hojas, están pelones. No significa que estén muertos. ¿Sus hojas de estos, de los ese tipo de hoja perenne, cuando se cae queda café? Exactamente, por lo general, no tanto. Las de hoja perenne son árboles que siempre están verdes todo el tiempo. O sea, te pueden tirar muchas hojas en otoño, pero nunca van a quedar pelones. Por ejemplo, un árbol que es caducifolio es como el almendro, por ejemplo. El almendro son esas hojas que de repente el árbol se empieza a poner como café, como rojiza las hojas, y se empiezan a caer y el árbol queda pelón. Y ya después como que pasan los días y vuelve a reverdecer. Eso es clásico de una vegetación caducifolia. Perenne es que siempre está verde el árbol, por ejemplo un ficus, ¿qué otro puede ser? Una bugambilia es perennifolia, un mango es perennifolio. O sea, son árboles que todo el año tienen hojas verdes. Un zapote también, una naranja, ¿ok?
En cambio hay árboles que no, hay árboles que de repente ustedes los ven en ciertas épocas del año y no tienen nada más que las ramas. Pero no están muertos, simplemente tiran las hojas para soportar el clima y que cuando haya lluvias otra vez o el clima pues amortigue su temperatura, estos árboles vuelven a reverdecer. Esa es una vegetación caducifolia, porque las hojas caducan cada determinado tiempo. ¿Okay? Entonces eso es algo de lo que quiero que hablemos un poco, porque aunque no lo crean, este tipo de vegetación también influye en el tipo de fauna que nosotros podamos encontrar. ¿Okay? Este es otro ejemplo y pues bueno, son más o menos los tipos de vegetación que nosotros podemos encontrar si se trata de un bosque caducifolio, a comparación del perenne que nos leyeron en la diapositiva pasada. Aislinn, ¿será que puedas leer, por favor? El clima en las zonas hay. Sí, en donde dice las especies de árboles, a partir de ahí. Sí, pero es que no sé qué la perra. A ver. Las especies de árboles que forman el bosque son muy numerosas y caducifolias. Hayas y robles, junto a castaños, avellanos, arces, olmos, entre otros. Son los más frecuentes en la península ibérica, con un sotobosque formado por rosales, zarzas, brezos, etc. La fauna es rica y variada. Ejemplo, Parque Nacional Picos de Europa. Exacto, entonces vean ustedes, yo sé que a lo mejor muchas de esas especies ustedes no las conocen, pero es como que la diferencia que quiero que entiendan. Por ejemplo, algo perenne es algo que todo el tiempo va a tener hojas, aunque tenga flores, siempre va a estar verde la planta y robusta. Más o menos algunos ejemplos son los que están ahí, los algarrobos, los quejigos, los romeros, las salvias, la lavanda, son plantas que nunca pierden las hojas. En cambio, en un bosque caducifolio ya encontramos árboles que por lo general son más frutales y tienen la característica de que al menos en una época del año van a quedarse sin hojas. Eso va a facilitar que entre la luz solar, que otros animales aparezcan y por lo tanto la fauna es más rica y variada. Ahí hay algunos ejemplos, los avellanos, los arces, los olmos, los castaños, todos son árboles. No los encontramos por aquí, pero todos tienen esa característica. Cada determinado tiempo tiran las hojas, se quedan con flores, frutos, hasta que vuelvan a reverdecer. ¿Okay? Ahora, a lo que voy con esta última parte, dice la fauna es rica y variada. Hay algo muy importante que debemos recordar. Nosotros ya sabemos hasta este punto que en un ecosistema existen dos factores, el factor biótico y el abiótico, que es lo vivo y lo no vivo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que entre lo vivo hay muchísimas relaciones, las intraespecíficas y las interespecíficas, que ya sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Ahora, existe otro tipo de relación que no es necesariamente una intraespecífica o una interespecífica, sino que es una que se da estrechamente entre los organismos, pero que permite algo muy importante, que es el flujo de la energía en el ecosistema. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere con energía? Con energía me refiero a los nutrientes. ¿Ok? Nosotros, como seres humanos, como animales, igual que todos, necesitamos nutrientes. ¿Ok? Que es parte de la energía que nosotros necesitamos, pues para movernos, para hacer nuestras actividades, para alimentarnos, para curarnos enfermedades, desarrollarnos, etc. ¿Ok? Entonces, esa energía nosotros la sacamos de los ecosistemas, pues a través de los alimentos, ya sea de origen animal o de origen vegetal. ¿Y cómo llegan esos nutrientes a los animales y a las plantas? Pues a través de ese reciclaje en energía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Vamos a aprender algo que se llama las cadenas alimentarias o tróficas, que nos permiten entender un poco cómo ocurre ese reciclaje de energía. ¿Ok? Jorge, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, profe. Gracias. Niveles tróficos. Una gran parte de las relaciones que los seres vivos establecen con su medio ambiente tienen como finalidad obtener la materia y energía que necesitan para su nutrición. Estas relaciones se denominan alimentarias o tróficas. Los distintos organismos de un ecosistema obtienen la materia y energía del medio de manera muy variada.
Aquellos que lo hacen de una misma forma se agrupan en un conjunto o nivel trófico. Exactamente. Entonces eso es lo que yo les decía. La manera en la que nosotros obtenemos los nutrientes, pues es a través de lo que nos brinda un ecosistema. Ustedes dirán, "Ay, bueno, una ciudad no es un ecosistema", pero forma parte de un ecosistema porque está rodeado de vegetación y de ahí obtenemos los alimentos, ya sea de origen animal o vegetal. Entonces, aquí les puse esta imagen como para explicarles un poco cómo funciona eso. Vean ustedes que hay como niveles, ¿ok? En la base de esto lo podemos ver como una pirámide, si ustedes quieren. En la base de la pirámide, que es el cimiento de todo, tenemos a las plantas, ¿ok? ¿Por qué? Las plantas son los únicos organismos en el mundo, bueno, igual que todos los que hacen fotosíntesis, que no son plantas, una alga, una bacteria también puede ser. Todos estos organismos fotosintéticos son los encargados de hacer algo que no podemos hacer los animales, que es transformar cosas que son inorgánicas, como por ejemplo la luz solar, y transformarlo en cosas orgánicas, como por ejemplo una flor, un fruto, una hoja, ¿ok? Entonces, eso es la pauta y es la base para la alimentación, porque el hecho de que un organismo pueda darnos un alimento a través de algo que no es comestible, pues ya sienta las bases para que empiece a haber otro tipo de relaciones en un ecosistema. Una planta produce frutos, flores. Tenemos en segundo nivel a los herbívoros, que son los que van a ser los primeros en alimentarse y aprovechar estos recursos provenientes de las plantas. Tenemos a los carnívoros, que se van a encargar de aprovechar a los herbívoros que ya se aprovecharon de las plantas. Y tenemos también a los carnívoros de segundo orden, que son carnívoros que no solamente se pueden aprovechar de herbívoros, sino que también se pueden alimentar de otros carnívoros. Entonces vean ustedes cómo es una relación de energía, ¿ok? Aquí la planta ya produjo todo lo necesario a través de la luz solar, que se convirtió en alimento de herbívoros, los herbívoros se convierten en alimento de carnívoros y estos carnívoros también de otros carnívoros. Y así es como la energía y los nutrientes se van pasando de un organismo a otro hasta terminar otra vez en la tierra, donde ocurre la descomposición, vuelve a ser absorbido por las plantas y vuelve a empezar el ciclo, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Les denominamos niveles tróficos y cada uno tiene un nombre. Tenemos a los productores, tenemos a los consumidores, ¿ok? Los carnívoros son consumidores de segundo y tercer orden. También se les conoce como carnívoros como consumidores secundarios y consumidores terciarios. Lo vamos a ver en esta diapositiva. Emiliano, ¿sabe que puedas leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. Puedo. Dice, se puede distinguir los siguientes niveles. No sé si lo notas. Sí. Niveles tróficos. Productores. Organismos autótrofos que fabrican su propia materia orgánica, su alimento a partir de materia inorgánica. Son las algas, las plantas y las bacterias fosilizadoras. Consumidores. Son organismos heterótrofos que se alimentan de materia orgánica y viva. Hay varios tipos. Consumidores primarios se alimentan de los productores, son los herbívoros. Consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, son los carnívoros, y en algunos ecosistemas puede haber terceros, descomponedores, organismos heterótrofos que transforman la materia orgánica en inorgánica, son hongos y bacterias. Ok. Entonces, vean ustedes cómo esto describe todo lo que yo les acabo de explicar, ¿ok? Si pensamos en la imagen de la diapositiva anterior, lo primero que tenemos son a los productores, ¿ok? Que aquí nos lo definen. Son organismos autótrofos. ¿Alguien de casualidad se acuerda qué es un organismo autótrofo? ¿O cuál es su principal característica? Tania. ¿De los qué, perdón? Un Heterótrofos. organismo autótrofo. Ah, son los que producen su propia comida, ¿no? Algo así era.
Exactamente. Son organismos que son fotosintéticos, es decir, que hacen fotosíntesis. Las plantas son los principales, pero no necesariamente son las únicas. En el ecosistema marino también tenemos productores, que son las algas y las bacterias. Hay bacterias que también hacen fotosíntesis, ¿ok? Entonces, todos estos organismos, sean plantas, algas o bacterias, son los productores de los ecosistemas, ya sea terrestres o acuáticos, porque hacen fotosíntesis. Y tienen esa característica de que transforman algo que es inorgánico para los demás organismos, como la luz del sol, en carbohidratos, ¿ok? Que van a producir a través de sus frutos, sus hojas, sus flores, y eso va a ser consumido por el segundo nivel trófico, que son los consumidores. Los consumidores ya tienen la característica de que, a diferencia de los productores, ellos son heterótrofos. ¿Se acuerdan que es heterótrofo? Es lo contrario. ¿Alguien que me diga? Pues, ¿Qué necesita que decir? Ok, dime. Iba a preguntar qué quería que le digan, pero ajá, iba a hablar Tania. Ok, Tania, dime. pues son los que se nutren de otros, o sea, como usted lo dijo, son los contrarios a los autótrofos. Exactamente, es lo contrario. Son organismos que ellos necesitan buscar su alimento o viven a expensas de otro organismo. ¿Ok? Entonces ellos son el segundo nivel que encontramos en la red trófica y son los que se alimentan de otros organismos, ¿ok? Ya sea vegetales o animales. Entonces, si son consumidores primarios, por lo general son herbívoros, ¿ok? Son animales que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios ya son carnívoros y se alimentan por lo general de herbívoros, que son consumidores primarios. Y ahí menciona que puede haber en algunos ecosistemas consumidores terciarios, que ya son carnívoros mucho más especializados. Pueden comer no solo herbívoros, sino también a otros carnívoros. Entonces, y haciendo un paréntesis, ¿verdad? Los consumidores secundarios y los terciarios también se les conoce como carnívoros de primer orden a los consumidores secundarios y carnívoros de segundo orden a los consumidores terciarios, ¿ok? Porque ya son carnívoros que son más especializados. Y hacer hincapié, y muy importante, a que ningún consumidor, herbívoro o carnívoro, puede existir si antes no hay productores en un ecosistema. Las plantas son la base del ecosistema. Sin las plantas no puede haber nada de lo demás. No hay niveles tróficos, no hay consumidores, no hay relaciones interespecíficas, no hay nada, ¿ok? Para que sepan ustedes la importancia de estos organismos que son... Entonces, esto ya no es como relaciones, ¿no? Sería, ya no es de factor positivo y factor negativo, sino que quién se come a quién. O algo así. Exactamente, aquí ya es quién se come a quién. Y si te das cuenta, esto no es como las relaciones interespecíficas y las interespecíficas. Este tipo de relaciones son relaciones que se dan en la naturaleza todo el tiempo, pero que pues bueno, son relaciones de las que se puede prescindir en algún momento, ¿ok? Aunque haya depredación, aunque haya comensalismo y parasitismo y exista todo el tiempo, pues son relaciones que no se podrían dar si no existe antes algo como lo que tú estás leyendo, o sea, una distribución de los papeles que desempeña cada quien en el ecosistema. O sea, si tú eres conejo, ¿qué eres? Eres herbívoro, eres un consumidor, ¿de qué te vas a alimentar? De un productor, ¿ok? Esa es la principal relación y el papel que vas a desempeñar en el ecosistema. Las relaciones son una cosa, pero el lugar que ocupas en el ecosistema, eso ya es más importante, porque eso determina quién te va a comer, a quién vas a comer y cuál es tu papel dentro del ecosistema, ¿ok? Y lo más importante es el último cuadrito, que es importante recordarlo, porque así como los productores no hacen que la energía del sol se transforme en cosas orgánicas para consumo de los consumidores, los descomponedores hacen lo contrario. Cuando los consumidores ya desechan todo o se mueren y hay cadáveres o hay popó o hay pipí, los descomponedores son los que llegan y transforman, hacen lo contrario a los productores. Ellos transforman todo lo que es orgánico en materia inorgánica otra vez. Vuelven a regresar a la tierra los nutrientes, todo lo que alguna vez absorbió del exterior, vuelve otra vez a la tierra, donde es otra vez absorbido por las plantas y vuelve a iniciar el ciclo otra vez. Esa es la dinámica de los ecosistemas, o sea, cómo se mueve la energía. Profesor,
Entonces, sea consumidor primario o consumidor secundario, cuando su excremento viene siendo la misma, ¿cómo se dice? Consistente. Exactamente. El excremento. ¿Cómo, perdón? Es que se me fue la palabra. Es cuando... ya se me fue la palabra. Cuando los animales hacen del baño, Ajá. regresa a la tierra. Entonces, sea consumidor primario o secundario, viene siendo lo mismo. Sí. Un consumidor secundario, pues ya habrá comido consumidores igual carnívoros. Entonces, Sí. Eso no importa, o sea, independientemente de lo que el animal coma, a veces la sola excreta es una forma de regresar al ecosistema parte de lo que tú ya consumiste orgánicamente. Y lo regresas de una manera... Como lo que viene siendo la composta, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿ok? Hay varios tipos de composta, ¿ok? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Hay compostas que se hacen en casa con restos de comida, hay compostas que únicamente son hojas y excremento de animales, y depende igual del uso que se le dé. Pero eso es un ejemplo, ¿ok? Al final de cuentas, una composta formada por restos vegetales, por restos de comida, es lo mismo, ¿ok? Todo eso es materia orgánica que se va a descomponer y al final se va a transformar en nutrientes, que a lo mejor no son nutrientes que nosotros podemos aprovechar, pero que pueden aprovechar los productores que son las plantas. Y ellas, con esa alimentación, ellas pueden traducirlo otra vez en productos que nosotros ya podemos consumir otra vez. A lo mejor más frutos, más flores para hacer polen, para hacer miel, ¿ok? O para alimentar herbívoros que también nos van a servir de alimento a nosotros, ¿ok? Es una manera de regresar al ecosistema todo lo que ya se consumió a través de la descomposición orgánica. De hecho, se los puse en esta imagen. Es más o menos cómo funciona esa dinámica de los ecosistemas, o sea, cómo se mueve la energía, ¿ok? Vean ustedes, en primera instancia tenemos siempre a los productores, que son organismos que hacen fotosíntesis. En este caso, pues, estamos en un ambiente terrestre, por eso nos ponen a las plantas, ¿ok? Pero si, por ejemplo, estuviéramos hablando del océano, serían algas y bacterias también que hacen fotosíntesis, ¿ok? Entonces, primero siempre tenemos a los productores, un consumidor primario, que por lo general es un herbívoro, como este conejito, un consumidor secundario, que es como este zorro, no sé si es un zorro o un coyote, pero a mí me parece más un zorro, y un consumidor terciario, que ya es un carnívoro más especializado, que puede alimentar del primero o del segundo consumidor, ¿ok? Y al final de cuentas, no importa si tú eres productor, consumidor primario, secundario o terciario, todos ellos tienen en común algo, que generan restos orgánicos. Por ejemplo, las plantas todo el tiempo están tirando ramas, hojas, flores muertas, frutos secos. Los conejos hacen popó, los conejos también se mueren y generan un cadáver. Los zorros también hacen excremento y también generan un cadáver. Las águilas también hacen excremento, generan restos de cadáveres de otros animales y cuando él muere también es un cadáver orgánico. Y todos esos restos, no importa si ya son cadáveres o excremento, al final de cuentas son lo mismo. Son restos orgánicos que alguna vez se alimentaron entre sí y obtuvieron energía de los productores. Entonces, todos estos restos orgánicos tienen concentrados pues, todos esos nutrientes que alguna vez formaron parte de los organismos. Entonces, ahí es cuando vienen los descomponedores. Los descomponedores, por lo general, siempre son dos cosas: hongos o bacterias. Cualquier cosa que genere un mal olor es proveniente de una descomposición y es por hongos o bacterias. Entonces ellos vienen y cumplen con el último papel que le queda a todos estos organismos dentro del ecosistema, que es regresar de manera orgánica todo lo que alguna vez consumieron. Nitrógeno, fósforo, azufre, hidrógeno, todo, ¿ok? Y esos se convierten en compuestos orgánicos, como lo vemos aquí, que aunque no van a regresar al sol, pero van a formar parte de la tierra y de ahí va a ser absorbido nuevamente por las plantas que junto con la fotosíntesis van a volver a hacer y crear cosas orgánicas, flores, frutos, ramas, hojas, que vuelven a hacer iniciar todo el ciclo otra vez. Y así, continúa
y los ecosistemas se sostienen solos durante muchos años. ¿Ok? Esa es la famosa dinámica de cómo funciona un ecosistema y cómo se recicla la energía de un nivel trófico a otro. Ahora, entendiendo esa parte, hacemos una distinción de cosas. Ya son 12:50. Pero bueno, quiero terminar con ustedes, nada más con esto, para que les pueda poner su quiz mañana. ¿Ok? Esto es, ¿cuál es la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica? Nosotros lo que acabamos de aprender es la cadena, son los niveles tróficos, o sea, cómo está distribuido los organismos dentro de un ecosistema. ¿Quién es productor? ¿Quién es consumidor? ¿Ok? Ahora, en base a esos niveles tróficos, nosotros ya podemos representar sus relaciones de dos maneras. De una manera lineal, cuando es una cadena trófica, es decir, quién se come a quién, pero de una manera lineal, o sea, cerrada. Por ejemplo, que si el águila se come al conejito, el conejito se come las plantas, etc. Una cadena trófica es una representación lineal de quién se come a quién en un ecosistema. Ahora, una red trófica es el conjunto de todas las cadenas tróficas que encontramos en un solo ecosistema. ¿Ok? Por ejemplo, si pensamos a lo mejor en este coyote que formó parte de una cadena trófica, ese coyote también puede formar parte de otras cadenas tróficas y eso hace una red trófica. Aquí está la definición de cada uno, por si ustedes lo quieren anotar. Vean ustedes cómo dice ahí, cadena trófica, formada por una serie de organismos ordenados linealmente, donde cada uno se alimenta del anterior y sirve a su vez de alimento para el siguiente. O sea, la cadena trófica es una representación de los niveles tróficos, pero de una manera lineal. O sea, ¿quién se come a quién? ¿Quién es consumidor primario? ¿Quién es secundario? ¿Quién es terciario? ¿Quién es carnívoro de primer orden? ¿Quién es carnívoro de segundo orden? Y es algo cerrado, ¿ok? Por ejemplo, el águila se alimenta del conejito, el conejito de la planta. Hay unas más largas todavía, ¿no? Por ejemplo, una planta, alimento de un insecto, el insecto es alimento de un animal, pues a lo mejor un carnívoro de primer orden, un herbívoro, tenemos a otro carnívoro secundario y un carnívoro terciario, ¿ok? Una representación lineal. Por otro lado, la red trófica ya se refiere a todo el conjunto de cadenas tróficas que se interconectan en un ecosistema, ¿ok? Y vean ustedes cómo las diferentes cadenas tróficas que nosotros representamos al final se conjuntan en una red trófica, que es simplemente un enmarañado de todas las cadenas tróficas que podemos encontrar. Para entender que, por ejemplo, si encontramos a un animal en una cadena trófica, no significa que ese animal sea exclusivo de esa cadena trófica. A lo mejor indirectamente ese mismo animal va a formar parte de otra cadena trófica, lo que ya lo envuelve no solamente en una, sino en dos o hasta en tres cadenas, formando una red trófica, ¿ok? De niveles, de quién se come a quién y cuál es tu papel dentro del ecosistema. No sé si a alguien le quedó alguna duda con eso. Me pueden preguntar, ¿ok? Lo dejaríamos hasta aquí por las cuestiones del tiempo. Entonces, lo que les voy a hacer mañana es que les voy a poner un quiz. No vamos a tener sesión en vivo, entonces mañana yo me conecto, les pongo su quiz y ustedes lo hacen durante la hora. Va a estar cortito, solo vale 5 puntos. Y el viernes, que es nuestra última clase, nos dedicaríamos a retroalimentarlo y a subir la calificación. ¿Ok? Entonces, si nadie tiene dudas, nos vemos mañana, muchachos. Bueno, profe. Hasta luego, Jorge. Buen día.